Muy buenas tardes. Nuestros saludos a los colegas que desde largas distancias han venido a acompañarnos en el día de hoy en nuestro 9º Congreso, que definitivamente cada día, a pesar de los retos, nos llena de satisfacción ver que tanto colegas como estudiantes aprovechan al máximo este evento. Igualmente agradecemos al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la distinción de permitirnos en el día de hoy hacerle algunas reflexiones y algunos comentarios de algunos delitos que a veces, a pesar de que los vemos a diario en las noticias y todo lo demás, no logran llamar nuestra atención y después cuando estamos en los tribunales quedamos un poco desabastecidos de esa información que de una forma u otra es importante para el bienestar de nuestros clientes. Bueno, yo creo que hemos quedado un poco impresionados de ver con qué facilidad se logra la ejecución completa y casi perfecta de un delito y que muchas veces no nos damos ni cuenta. Nos enteramos cuando de alguna forma el banco nos manda el estado de cuenta o cuando producto de la vigilancia que debemos tener regularmente de nuestros saldos y de nuestras cuentas bancarias, aparecen compras y operaciones que pues definitivamente no han sido generadas por nosotros. Pero de eso se trata. Nosotros en el día de hoy lo que queremos es, como les comenté al principio, crear algunas incertidumbres, hacer algunas reflexiones y algunos comentarios de la gravedad de esta situación que día a día estadísticamente está llenando nuestros tribunales de casos en situaciones muy similares y que definitivamente siempre la víctima al final del cuento, que en la mayoría de los casos no logra revertir el beneficio económico que ha sido perturbado, nos quedamos lamentándonos y seguimos exponiéndonos a una segunda, una tercera y quién sabe cuántas veces más. Entonces, de ahí el interés nuestro como objetivo de traerles a ustedes información de primera mano, de manera tal que nos podamos nosotros actualizar y compartirlas a futuro de manera inmediata con otras personas que quizás no han tenido la posibilidad de accesar a esta información. Fundamentalmente, información que en la mayoría de los casos, en cuanto a nuestros colegas, se convierte en una dificultad a la hora de enfrentar un proceso del cual se nos ha asignado la representación y que, lejos de aspirar a que funcionarios del Ministerio Público y del órgano judicial dispongan de los elementos necesarios para valorar pruebas y una serie de situaciones, nos corresponde entonces a nosotros como abogados tener esa actuación. Tenemos entonces que los antecedentes sociológicos de este problema y quizás tratando de humanizar un poco el ejercicio de la carrera y no perdiendo de vista los antecedentes que son la motivación de estos delicados delitos, estamos expuestos a los fenómenos de la modernidad
a los fenómenos de la tecnología y a los fenómenos de la globalización. Todos estos elementos que a diario nosotros manoseamos desde la tranquilidad de nuestra casa. Nosotros, por ejemplo, en el día de hoy, como dato curioso, bajamos este video por vía de un teléfono celular porque no teníamos señal de internet. Entonces, si uno logra hacer cosas como esta, imagínese la delincuencia o la criminalidad que día a día se perfecciona, muchas veces con recursos económicos que no dispone el Estado y otras veces con una actitud perseverante de ganar, dejan atrás y nos dejan atrás a todos nosotros y por eso pues pareciese a veces que estuvieran ganando la batalla. Yo sé que después de hoy, por lo menos en cuanto a este tema, no va a ser así. Entonces esta tecnología, estos elementos tecnológicos que transcurren hasta muchas veces en nuestros pequeños hijos, nuestra familia menor, que manejan con tanta habilidad estos instrumentos, se convierten en un arma en contra nuestra. Porque esa misma facilidad que tenemos nosotros de hacer transacciones, operaciones bancarias, compras a entidades comerciales, inclusive muy distantes de donde estamos nosotros, traen sus consecuencias si no somos cuidadosos en el manejo y uso de esos dispositivos electrónicos que son los que nos dan esa facilidad, esa comodidad y esa tranquilidad en nuestro hogar. Podemos hacer transferencias de saldos, muchas cosas. Pero desde la perspectiva criminológica, es una situación que toma cada vez mayor robustez, mayor fortaleza. Alguien habla por ahí de la ingeniería social, que es la forma en que se ha identificado esta situación que nos torna a todos nosotros muy vulnerables. Entonces, dentro del marco de los delitos económicos, nosotros vamos a presentar algunos de ellos. Hay unas palabras nuevas que de hecho a veces no sabemos ni los significados. Recientemente tenemos noticia de los famosos Wikileaks y de su autor, que tuvo que ser acogido una solicitud de asilo porque si no lo iban a sancionar muy severamente. Palabras como clonación de tarjetas, pitching, disculpen el casi vulgarismo, pero es como se identifican estos productos o subproductos de la delincuencia y que tienen su trasfondo definitivamente en estatus muy tecnológicos. El pitching no es nada más y nada menos que el robo de identidad. Recientemente en la Asamblea Legislativa acaba de ser aprobado en tercer debate una nueva modificación al Código Penal en el que se establece la figura del robo de identidad, electrónicamente hablando, que muchas veces de manera muy sutil y de manera muy directa somos víctimas de esa situación. Nos mandan un correo haciéndonos partícipes de una actividad comercial, de un negocio. A cambio le pedimos alguna información a esa persona y esa misma información es la que le permite a estos delincuentes posteriormente accesar a todo nuestro caudal electrónico que de alguna u otra forma contenga beneficios económicos. Ese mismo phishing ha sido mejorado, hay una nueva modalidad que más adelante hablaremos de ella. Hablamos del NIP. Mucha gente cuando hacen alguna consulta o algún reclamo le preguntan que si tiene su NIP y algunos no sabemos que ese es el número de identidad electrónica nuestra respecto a esa actividad específica que estamos llevando a cabo. Llámese servicios públicos, llámese tiendas de comercio, etcétera. El skimmer, que acabamos de ver en el video, es un dispositivo electrónico que permite accesar a la información electrónica que está arraigada en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de débito, en cualquier otro documento. Ese instrumento, bueno, ya esto que vimos aquí está inclusive pasado de moda porque ya hay otra versión del skimmer que es mucho más sofisticado.
pero fundamentalmente hace lo mismo. Roba la información, esa información es pasada a un nuevo elemento. Por decirle algo, la tarjeta que ustedes tienen para abrir la llave de su habitación, la tarjeta les da el acceso a la habitación del hotel, esa misma tarjeta se puede habilitar como una tarjeta de crédito, a efecto de recibir la información, suplantar la identidad de ustedes e irse de compra alegremente a cualquier tienda donde usualmente son recibidas las tarjetas de crédito. Eso lo hace ese aparatito. ¿Qué problema tenemos hoy en día con ese aparatito? Que ya no necesita físicamente conectarse a ninguna instalación, sino que entre persona y persona, de manera inalámbrica, pueden accesar a esa información. Entonces, dentro de una de las recomendaciones que se establece a través, por ejemplo, de la Comunidad Europea, que pareciera que es la que está más preocupada de todos estos lamentables hechos punibles, es la protección o el aislamiento de la tarjeta por vía de un material de látex o de plástico, que inhibe o no permite que se pueda procesar ese traslado de información por vía electrónica de un lado al otro, en este caso al skimmer. Entonces ya vemos que la tecnología nos alcanza todos los días. Y ni hablemos de las normas. El Código Penal, uno de los títulos que más cambio ha sufrido en los últimos años, precisamente los que tienen que ver con este tipo de delincuencia. Les acabo de mencionar que recientemente, en el día de ayer, se aprobó en la Asamblea una nueva modificación del Código Penal. Incluye casualmente el acceso a redes. Es ya común y lo vemos quizás un poquito más evidentemente en las situaciones de carácter político que se han venido dando en los últimos días, donde se hurtan campañas sucias o no sucias, donde se sustrae información importante y privilegiada que debiese ser confidencial. Hemos visto el caso del Ministerio de la Presidencia, de otras instancias gubernamentales, donde por falta de cuidado y por falta de protección han colocado al acceso de los famosos piratas de la informática detalles de cosas que a ellos nunca les hubiese gustado que nadie supiera. Y en eso cabe entonces igualmente el robo a la identidad, que es otra de las modificaciones que se acaba ya a partir de esa modificación. Es un tipo penal, anteriormente no lo era, y ya vemos cómo entonces la tecnología fuerza al sistema de administración de justicia en cuanto a tratar de ponerse a la par, de manera de que la tecnología no impida que al final esos crímenes sean sancionados. La clonación de páginas electrónicas, les hablaba hace un momento de las nuevas palabras tales como Facebook, Twitter, redes sociales, y vemos con qué facilidad, por ejemplo, yo puedo constituir una página falsa con una identidad falsa y en nombre de otra persona supuestamente hacer comentarios que algunas veces resultan en situaciones muy complejas políticamente hablando. Entonces nosotros aquí queremos hacer una división entre lo que son los delitos bancarios como tal y la clonación de tarjetas o el uso indebido de tarjetas, que también vamos a explicar la diferencia entre una y otra. En cuanto a los delitos bancarios, tenemos la perspectiva de la entidad bancaria y hay una serie de delitos que se configuran dentro de ese contexto, dentro del cual podemos resaltar, por ejemplo, la aprobación indebida de créditos. Recientemente hay una situación un tanto escandalosa con el Banco Nacional, donde se aprobaron aproximadamente más de 5 millones de dólares en créditos a personas que no eran sujetas de crédito y que, obviamente, producto del beneficio económico de alguien ahí, lograron ser titulares de préstamos hipotecarios. Eso, a partir de ahora, también es un tipo penal. Anteriormente había que buscar la vuelta para colocarlo como infracción de funcionario público, etcétera. Ya hoy en día esa situación en particular está penada por la ley.
En cuanto a los usuarios, obviamente que ahí entonces la cosa es diferente. En Panamá se registran alrededor de 7 millones de operaciones comerciales, bancarias, por mes. Y posiblemente esa estadística no esté completa porque por aquello de la inviolabilidad de la información bancaria, hay algunas operaciones que no son registradas. Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que estamos hablando. Entonces, obviamente que ahí posiblemente es donde hay una mayor afectación patrimonial y en consecuencia debiese las autoridades prestarle mayor atención desde esa perspectiva al usuario. Ahí encontramos entonces la clonación de tarjetas como tal, un delito que está como pasado de moda, pero que no deja de tener su vigencia, que es girar cheques sin suficiente fondos, que ha sido suplantado por prácticamente estas nuevas figuras delictivas que son la clonación de tarjetas. Entonces, eso pues nos lleva un poco a explicar en el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, hay un poco que ver con la parte procesal, que la norma quizás se ha quedado un poco floja, y es el hecho, por ejemplo, de el agravante o no del uso indebido de la tarjeta, que está contemplado en el Código Penal, y en cuanto a la procedencia de esa tarjeta. Hemos visto en alguna forma casos específicos donde las autoridades no logran establecer, por ejemplo, si la tarjeta fue robada dentro del territorio panameño o si fue robada en otro territorio, y entonces como es más fácil precisar eso, es clonada. Se solicitan las debidas investigaciones a los bancos. Muchas veces los bancos no tienen conocimiento de la presencia de esa tarjeta en otro país y en consecuencia también quedamos con la misma duda de si la tarjeta fue hurtada o fue objeto de un robo o simplemente la información provino de otro lugar, de otra región y se confeccionó entonces la tarjeta en nuestro medio. Entonces ahí procesalmente tenemos diferencias muy importantes que de alguna forma en el caso de la defensa técnica pueden hacer mucha diferencia porque en un caso tiene detención preventiva y en otro caso no. Como quiera que esto es un evento académico, pero que también nos obliga a hacer docencia, nosotros quisiéramos advertir, en el caso de las tarjetas, de la clonación de la tarjeta, algunas recomendaciones que van desde el lugar donde usted debe o se recomienda utilizar ese instrumento. Obviamente, si en ese lugar existe cámara o algún tipo de medio que pueda permitir posteriormente registrar fílmicamente la presencia o no de esa persona. Estar pendiente de los propios aparatos, de los propios cajeros, de manera que si tienen o no tienen la posibilidad de ser objeto de algún tipo de transformación. Ya algunos saben, por ejemplo, cómo funciona eso, que se inserta la tarjeta se traba, viene algún por ahí, buena gente, como decimos nosotros acá en Panameño, a ayudar. Y lo que hace al final es sustraer la tarjeta, apropiándosela o simplemente sustrayendo la información producto de las cámaras y producto del skipper que está ahí siempre disponible. En cuanto al aspecto procesal de estos delitos, siempre tenemos la discusión, y en algunas instancias la hemos manifestado de esa manera, de que depende mucho del juzgador de los peritos. Presentarse a veces a hacer estas explicaciones en calidad de alegato frente a un juez, o muchas veces inclusive en las autoridades del Ministerio Público, resultan casi como si fuera inoída parte del proceso.
como resultado del poco conocimiento, de la poca atención, a pesar de que estadísticamente representan un rubro importante en la comisión de delitos, de los funcionarios de procurarse algún mínimo de información técnica y no depender tanto de los peritos. Si nos vamos a ver los peritos como tal a nivel del Ministerio Público, ya son como prácticamente como la documentación que ellos tramitan en algún momento y sin ofender a nadie. Son informes cajoneros, son documentos que al final su calidad probatoria está prácticamente disminuida y que al final afectan o logran alterar o fortalecer los criterios que el juzgador pudiese tener en cuanto a su apreciación de la prueba. Bueno, se nos acaba el tiempo. Queremos nuevamente reiterar nuestro agradecimiento y la bienvenida a los colegas que han venido de afuera y a los expositores panameños. Muchas gracias.